Bien, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es una bendición estar juntos en comunión, ¿cierto? Adorando al Señor, y porque hoy es el día del Señor. Amén. Entonces, por eso estamos juntos aquí para adorar al Señor. Amén. Y también ha sido una semana bendecida porque las hermanas tuvieron culto, reunión, ¿cierto? El día viernes terminaron de estudiar segunda de Timoteo, ¿cierto? Fue buenísimo. Y también en las reuniones de los miércoles y los jueves, donde estamos aprendiendo la palabra del Señor, por lo menos en Machalí terminamos la Trinidad. Estuvimos hablando sobre la Trinidad. Fue tremendo, un buen momento para compartir esa doctrina hermosa, bella, bíblicamente, por supuesto. Así que les animo para que estemos conectaditos con la palabra siempre. Amén. Y hoy quiero compartir con ustedes lo que estamos hablando, que es Deuteronomio. Así que abran sus Biblias, por favor, en Deuteronomio, capítulo 1. Sé que mi hermano Jorge hizo todo un repaso, ¿cierto, mi hermano Jorge? Por ahí el presbítero Jorge hizo todo un repaso. Y yo voy a compartir capítulo 1, verso 34 al 40. Verso 34 al 40. Así que, ¿qué les parece si se ponen en pie para que podamos leer la palabra del Señor? ¿Ya? Mira, ahí está al frente. Qué bueno, me gusta eso. Bien. Leo en el nombre del Señor. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de esta mala generación la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, el cual la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros, y me dijo: tampoco tú entrarás allá. Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. A ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto, camino del Mar Rojo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, porque frente a tu palabra estamos de rodillas, Señor, porque sabemos que tú tienes, Señor, palabra para nosotros, exhortación para nosotros. Todos estamos aquí, Señor, frente a tu palabra, Señor, de igual forma, y precisamos y necesitamos de ella. Por eso, Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para centrarnos en ella, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, por favor? Esta es una palabra, ¿cierto? De hecho, el título, por lo menos en mi Biblia, que es la Reina Valera, dice: Dios castiga a Israel, ¿cierto? Dios castiga a Israel. Ahora, antes de entrar de lleno a esta escritura, déjeme decir que según el Estudio Nacional de la Discapacidad en Chile, un estudio que se hizo en el 2015 más o menos, existen 2.832.818 personas discapacitadas, o sea, casi 3 millones. De este total, el 27%, un poquito más del 27%, tiene una discapacidad auditiva. Y más o menos el 27% son casi 700 y tantas mil personas que tienen un problema auditivo. Ahora bien, queridos hermanos, esto es una discapacidad física que, por supuesto, podemos soslayar a través de muchas cosas, ¿ya? Lenguaje de señas es una de ellas, ¿no es cierto? Audífonos es otra, evitar los ruidos fuertes, etcétera, ¿no es cierto?
la real discapacidad, y es lo que aquí quiero compartir un poco con ustedes, no es la física, sino es la espiritual. Que aún gritando, no escuchamos. Aún gritando las verdades, aún viendo las obras de Dios, no las entendemos. Ahora sí, aló, cambio. Ya que estábamos hablando de, ¿cierto? Había que escuchar. Entonces me escucharon, ¿cierto? Sí. Queremos ser escuchados. Demandamos que nos escuchen. Pero de una manera u otra no escuchamos. ¿Cierto? A mí me pasa a cada rato. Como seres humanos queremos y deseamos que Dios nos escuche. Que Dios nos escuche, queremos, como seres humanos, todos los seres humanos quieren que Dios los escuche. Y por cierto, Él lo hace, queridos hermanos, Él lo hace. Y escuche esto, por favor. Él nos escucha absolutamente todo. Vea por favor Salmo 94:9. ¿Qué dice Salmo? Ahí Jorge lo tiene, ¿no? El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? Wow. ¿Cierto? Dios oye absolutamente todo, conoce absolutamente todo. De hecho, queridos hermanos, no ha habido un momento en la historia de la eternidad, donde Dios no haya sabido absolutamente todo. Eso se llama omnisciencia, ¿cierto? Dios sabe todo. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde antes que creara todo lo que creó, Dios ya sabía todo. Nos gusta que Dios nos escuche, por supuesto, pero que Dios escuche todo. Ay. Eso parece un poquito fuerte, pero así es. Por eso fíjese el verso 34, y este es un adelanto. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó. Si tuviera que ponerle un nombre a esta predicación, le voy a poner este nombre: Dios castiga a su Hijo. Eso es, Dios castiga a su Hijo. Como primer punto, Dios oye las palabras de su pueblo y actúa, ya sea para bien o para mal, pero lo hace en consecuencia. Veamos cuando Dios nos escucha y a nosotros nos parece que es para bien. Busque Éxodo capítulo 2, verso 24. ¿Qué dice Éxodo 24? Dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Gloria al Señor, porque Dios nos escuchó. 400 años esclavos. Y Dios escuchó el clamor de ellos. Eso es para bien, ¿o no? Amén, ¿cierto? Pero también Dios escucha para mal. Deuteronomio 1:34, lo acabo de leer. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo. Vaya a Números 14:27. ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Queridos hermanos, entre Éxodo 2:24 y Números 14, ¿cuánto tiempo hay? Entre que Dios oyó y se acordó de ellos,
y se acordó del pacto, oyó el gemido de ellos, hasta esta. ¿Cuánto tiempo hay? Más o menos 11 días. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Más o menos poquísimo tiempo, porque entre donde estaban hasta Cades Barnea, ¿se acuerdan? Cades Barnea es justo antes de entrar, habían 11 jornadas nomás. ¿Qué les pasó a los israelitas? Y no olviden que en ese lapso, desde que Dios los saca de Egipto hasta llegar hasta la frontera para tomar Canaán, han pasado los más maravillosos e irrepetibles milagros que jamás la humanidad ha visto. La muerte de los primogénitos, ¿cierto? Las plagas, la separación del mar, el fuego en la noche, la nube, el ángel de Jehová, el agua en la roca, no, el agua en la roca es después. Han pasado tremendos milagros, pero algo pasó ahí. Bueno, Dios actúa en consecuencia. Números 14, 28. ¿Qué dice Números 14, 28? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Ay, ay, ay. Eso es. Así es el Señor. Diles, así como ustedes han hablado, así voy a actuar con ustedes. Amén. Queridos hermanos, así es. No ha cambiado. La Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Pero qué hay que hacer? Confesar, ¿no es cierto? Tenemos que hablar. Sabemos que la confesión la motiva el Espíritu Santo, por supuesto, y hay una confesión, pero mientras tanto, ahí estamos. Dios actúa en consecuencia. Entonces, nos gozamos porque estamos en la presencia de Dios, sobre todo hoy día domingo. Pero mañana, en mi pega, cuando mi jefe dice, firma esto, pero no es verdad, fírmalo. Dios también lo ve, está ahí. Cuando usted está solo, usted y su computador, porque ahora nadie está solo, ¿se da cuenta? Usted y su teléfono. Y usted dice, ay, si hago esto Dios me va a ver, ¿por qué Dios me va a ver? Y horas antes usted se gozaba en la presencia de Dios. Qué bueno que Dios me conoce, ¿cierto? Dios actúa en consecuencia, queridos hermanos. Dios oye las palabras de su pueblo y actúa. Amén. No que está esperando que usted le dé la orden, sino que Él sigue su camino. Él sigue su senda. Él es el Señor de señores. Él es el Señor de la historia. Él sabe lo que está pasando. Amén. Dios oye la oración también, queridos hermanos. Eso es una gloriosa prerrogativa y a nosotros nos encanta eso porque tenemos seguridad de eso. Vaya por favor a Éxodo 14. Aquí en Éxodo 14 pasa algo maravilloso, hermano. Ese no es. Ay, ay, ay. Espéreme, mi hermano. Creo que me equivoqué. Creo que es Números 14. Pero yo lo voy a buscar, no se preocupe. Sí, en Números 14. ¿Ya? En Números 14.
Lo siento, soy pecador, Jorgito. ¿Ya? Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo sé que si usted ve de pronto en su casa que no tiene ni un peso, no tiene nada, y que del cielo le cae 2 pollos fritos, usted va a creer al tiro, ¿cierto? Al tiro, pastor, yo con esa señal creo al tiro, ¿cierto? Yo sé que ahora hace calor, pero después va a ser más frío, usted no tiene un peso para la vara fina ni para leña, ve que la salamandra se encendió sola. Usted va a creer inmediatamente, ¿o no? Por supuesto que va a creer inmediatamente. Yo sé que le cortaron el agua, no tiene cómo ducharse. Oró al Señor, usted abre la llave y hay agua. Usted va a creer inmediatamente, ¿verdad? ¿Creerá? Porque ellos sí tuvieron comida así, sí tuvieron calor así, sí tuvieron agua así, pero pasaron días y algo pasó. Y el verso 12, ¿qué dice? ¿Lo tienes? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¡Wow! Moisés, dale Moisés, yo voto por ti. ¿Cierto? Dios le está diciendo eso, hermano. Imagínense. Yo no sé, no es el caso, pero es que en una congregación puro queja, puro problema, puro atado, y el siervo va donde el Señor, y el Señor le dice al siervo: chao con todo ello, yo te voy a poner sobre otra congregación. Yo firmo al tiro. Para afuera el pastor, fuera el pastor. Hoy renunciando al tiro el pastor. Soy pecador otra vez, perdón. Pero Moisés hace algo tremendo. ¿Qué hace Moisés? Verso 14. ¿Hasta ahí nomás tenemos? Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y los gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual los había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta. Bueno, ahí, perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Qué maravillosa oración, ¿cierto? Qué maravillosa oración. Es Moisés poniéndose frente a Dios. Dios ya había dado su consejo: Moisés, este pueblo lo voy a raer, y a ti te voy a poner sobre otro pueblo mejor. Moisés intercede a favor de Dios, hermano. ¿Qué le dice Moisés al Señor? La gente va a hablar mal de ti. Moisés no podía decir nada del pueblo. Estaba clarito cómo era el pueblo. La gente va a hablar mal de ti. La gente va a decir esto de ti. Esto va a pasar. Perdónalos, Señor, conforme a tu palabra. No tenía nada Moisés
para poner frente a Dios, sino que la mismísima palabra de Dios. ¿Cómo lo has perdonado desde que salimos de Egipto hasta aquí? O sea, momento tras momento, pecador, pecador, pecador. Aquellos que creen que la oración no puede hacer nada frente a Dios, estamos equivocados. Por supuesto que Dios es eterno, soberano y que tiene un plan tremendo, pero eso incluye nuestras oraciones. Amén. De alguna manera, la oración de Moisés fue importante. De alguna manera, Dios no estaba jugando con Moisés, diciéndole ya, yo te amenazo, ¿qué haces tú? No. Moisés estaba clarito lo que estaba pasando ahí. Y Dios le escuchó. Amén. Vaya a Números 14, 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Qué intercesión más bella, ¿cierto? Por eso la Escritura más adelante nos dice que Jesús es más grande que Moisés. ¿Por qué? Porque Jesús es el que obtuvo perdón para nosotros. Amén. Moisés pidió perdón por otros, pero es un tipo de Jesús, como siervo, pero Jesús es hijo de Dios. Entonces, ¿Dios oyó la oración? Sí oyó la oración de Moisés, la oyó completamente y hubo perdón para el pueblo. Hubo perdón para el pueblo. Ese pueblo fue perdonado, pero no entró a la tierra prometida. Amén. Ninguno de ellos entró a la tierra prometida, pero entraron perdonados. Aquellos que hacen el vínculo directo entre tierra prometida terrenal y el cielo, tienen que tomar en cuenta esto. ¿Ya? Porque hay algunos que dicen, no, el Israel que murió en el desierto, ninguno es salvo. Éxodo 14, 20, fueron todos perdonados, nada más que no entraron, ¿no es cierto? No entraron, pero fueron perdonados. Moisés no entró, porque también Dios se enojó con él, porque la idea de tener espías no era ni de Dios ni de Moisés. Dios ya le había dicho al pueblo que entrara y ganara la batalla, ¿cierto? Moisés estuvo de acuerdo militarmente hablando, y el Señor solamente dio la pauta, ya uno de cada tribu. ¿Ya? Entonces Dios también se enojó con Moisés, y lo dice Moisés acá, también se airó contra mí, dice en Deuteronomio. Y no pudo entrar Moisés. ¿Pero eso significa que Moisés no es salvo? No, es un tipo. Canaán es un tipo. ¿Qué significa tipo? Se asemeja. Es similar, pero no es igual. Es para enseñanza, para que nosotros tengamos claridad. Entonces, queridos hermanos, fíjese, me gusta esta palabra de Números 14, 20. Yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Queridos hermanos, nosotros debemos orar como si la vida y la muerte, como si el cielo y el infierno se decidieran por nuestra oración. Si usted está acostumbrado a orar en la micro, así nomás rapidito, si usted está acostumbrado solamente a orar por el pan, me decía, porque usted se lo va a comer, ¿no es cierto? Y nada más, su oración siempre va a ser de dilucha. Su oración siempre va a ser al 3 y al 4. Pero cuando usted se pone, y es para otra predicación por supuesto, como Moisés lo hace frente a Dios, dependiendo del testimonio de Dios hacia las naciones, colocándose por Dios y bien a favor de Dios, por el testimonio, y orando e intercediendo como Moisés lo hace, queridos hermanos, su oración va a ser distinta, su clamor va a ser distinto. ¿Cómo nosotros hacemos evangelismo?
por medio de la oración. Es el Espíritu Santo el evangelista. ¿Usted sabía eso? Eso es. Es el Espíritu Santo el evangelista. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar y clamar por nuestro amigo, por nuestra vecina. Las miles de palabras que ustedes pueden dar, si no están el Espíritu Santo trabajando en el corazón de esa persona, no va a pasar nada. Amén. Pero para eso usted tiene que orar. Y de alguna forma, el Dios eterno, el Dios que tiene su decreto ya sobre nosotros, Él va a actuar. Amén. Entonces, Dios oye la oración, por supuesto que oye la oración y responde la oración. Éxodo 14:20. Entonces Jehová dijo: yo he perdonado conforme a tu dicho. Pero queridos hermanos, y aquí no nos tenemos que perder, la respuesta de Dios siempre es consistente con su gloria. No es consistente con su egoísmo, aunque a usted le parezca que lo que usted está pidiendo es correcto. Por favor, vea Números 14:21, el versículo siguiente. Números 14:20 en adelante es el paralelo a Deuteronomio 1:34-40, el que acabamos de leer, ¿ya? ¿Qué dice? Números 14:21. Números 14:21. Ahora tú eres el pecador. Mas tan ciertamente como vivo yo. Recuerden que ya están perdonados, ¿cierto? Todos los que murmuraron, todos los incrédulos, todos los que dieron el mal reporte, están perdonados. Amén. Pero ahora fíjense la respuesta del Señor. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra. Amén. Verso 22. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y todos tenemos que decir: gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Queridos hermanos, como cristianos nuevos testamentarios tenemos el perdón del Señor. Y la Escritura dice que el pueblo de Israel 10 veces tentó al Señor desde que salieron hasta que casi entraron, ¿cierto? Y Dios los perdonó, pero ninguno va a entrar por la gloria de Dios, por la gloria de Dios. La gloria de Dios, querido hermano, no se comparte. La gloria de Dios no está en juego. La gloria de Dios es sublime, eterna y soberana, y se adora al Señor. Y no importa quién esté al frente, ni quién sea, si la gloria del Señor se es comprometida, Dios no lo va a tomar por inocente. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Todos los que vieron mi gloria, todos, queridos hermanos, ¿cuántos? Todos. Deuteronomio 1:35, el versículo que nosotros estamos leyendo, dice: no verá hombre alguno de estos. No verá hombre alguno. Ningún hombre va a ver esto. Ningún hombre va a entrar. No verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, queridos hermanos. No van a entrar a Canaán. Así de simple, ¿cierto? Números 14, 29 y 30. No van a entrar a Canaán. Dice: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí.
Verso 30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. No van a entrar, ninguno. Pero Señor, ¿los perdonaste? Sí, los perdonó. Pero Dios los castigó, no van a entrar. Pero son salvos, sí son salvos. Y van a estar en el cielo disciplinados, con los cachetitos rojos, marcados con la chala del Señor. Fuerte, fuerte. Mi esposa dice eso. Le dice a tu hijo, a mi hijo, cuando alguien, cualquier cosa, sí, primero te tatúo mi chala en el traste. Y ahí quedamos todos. Bueno, ahora ya no tanto. Sí. Hermanos, Dios castiga a su hijo, ¿cierto? Lo perdona. No le faltó nada en el desierto. No pasaron hambre. Su vestido no se envejeció nunca. Nunca tuvieron necesidad de nada. Pero fueron incrédulos. Incrédulos. No creyeron al Señor. ¿Y Dios los perdonó? Sí. Pero los castigó. Así que aquellos que creen que hagan lo que hagan, igual van a estar haciendo felices delante de Dios. No, tenga cuidado. Tenga cuidado. Si las doctrinas reformadas que usted tiene en su corazón, en su mente, no le sirven para su vida piadosa, no le sirven para nada. Amén. Si las doctrinas que usted sabe en su mente, estas 5 solas, más el tulit, no están haciendo efecto en su vida cotidiana de piedad frente a Dios, haciéndolo más creyente, más hijo de Dios, más fiel, no le sirven para nada. Si usted se está fijando en el pecado de su hermano, Dios no le va a preguntar el pecado de su hermano, Dios le va a preguntar por su pecado. Amén. Por lo tanto, si usted deja la Biblia solamente una vez, de repente, nunca va a crecer en la palabra de Dios. Va a ser un debilucho. No va a tener cómo. La escritura que está en su mente, el Espíritu Santo llevarla a su corazón para hacer acción. Amén. Para hacer acción. Excepto 2 personas. Solamente 2 personas. ¿De cuánto? De 600,000 hombres. 2 personas. Ni siquiera el líder, Moisés. 2 personas. Josué y Caleb. Números 14:24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo me manifestaré en la tierra donde entró, y a su descendencia la tendré en posesión, la tendrá en posesión. Caleb tenía otro espíritu, no que Caleb fuera un no sé, extraterrestre, ¿eh? No. Otro espíritu se refiere a otra actitud. La actitud de Caleb fue obedecer al Señor. Por favor, vaya a Deuteronomio. Verso 36, 1:36 dice: excepto Caleb, hijo de Jefone, él verá y a él le daré la tierra que pisó y a sus hijos. ¿Cuál es la razón? Esta es la razón. Porque ha seguido fielmente a Jehová. Hermanos, aquí la multitud nos sirve de mucho. Aquí todos los que votaron para un lado nos sirve de mucho, ¿no es cierto? Con los espías.
Aquí el reporte mayoritario no sirvió de mucho. Aquí era el que era fiel a la palabra de Dios. Y Caleb fue el único fiel a la palabra de Dios. Él se mantuvo fiel a la palabra de Dios. Y fue el único, después de 40 años, que conquistó la tierra que Dios le había dado. ¿Sabe cuántos años tenía Caleb cuando el nuevo Jerusalén, la nueva congregación, entró a Canaán? 80 años. Y fue él el único que conquistó realmente lo que Dios tenía para él. O sea, la cosa no es edad tampoco. No, usted puede decir, pero que yo soy viejito, pastor. Ya. No, que yo soy muy joven. Tampoco. Caleb tenía 20 años cuando obedeció la palabra de Dios. Y después, cuando tenía 80, obedeció la palabra de Dios. Y fue el único, junto con Josué, que también era un cabrito de 20 años, que conquistó la palabra de Dios. Perdón. Que a través de la palabra de Dios conquistó lo que Dios tenía para él. Amén. Así que, queridos hermanos, sí, Dios castiga a Israel, a todos los incrédulos. Ningún hombre no van a entrar a la tierra cananá, excepto dos: Josué y Caleb. Mi pregunta ahora, queridos hermanos, porque ¿cuál fue el castigo? Vamos, me gusta eso. Volvamos a Números 14. Verso 30, 14:30. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, verso 32, escuche, vuestros cuerpos caerán en este desierto para morir. Verso 33, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. ¿Pero por qué 40 años? Y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto. Serán consumidos y ahí morirán. ¿Por qué 40 días? ¿Por qué 40 años? Ahí usted está claro. 40 años porque fueron 40 días y listo, ¿cierto? Y nada más. Y van a morir todos, excepto Josué y Caleb. Están perdonados, hermanos. Pero dieron vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sobre un mismo lugar. Dieron vueltas 38 años sobre un mismo lugar, Seir. Vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Hermano, ¿dónde está usted? ¿Cierto? Hablé sobre el desierto hace 2-3 domingos atrás y concluimos que la vida es un desierto, ¿cierto? ¿Amén? Sí, pero ¿pudo oír bien que Dios quiere que usted salga del desierto? ¿Que el castigo es el desierto? ¿Pudo oír bien que Dios, si usted obedece a Dios, usted no va a estar dando vueltas y vueltas y vueltas? Pero pastor, parece que tengo los mismos problemas de siempre. Es igual, no sé por qué repetir. Vuelta y vuelta y vuelta, ¿cierto? Y alguien me llama y yo estoy hablando con él y estoy compartiendo con él gustosamente mi pega de pastor. Lo voy a seguir haciendo, no se preocupe, llámeme nomás.
Pero después pasan 2 años y me llama por lo mismo. Lo voy a hacer igual, no se preocupe. Pero después de 3 años igual, no estará dando vueltas y vueltas y vueltas y no está obedeciendo la palabra de Dios. No tiene que tener otro espíritu. ¿Y qué otro espíritu, pastor? Si el mismo Espíritu Santo. No. Usted sea obediente a la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué tenemos? Resumo para dar la segunda parte y última. Llegaron acá de Barnea, están listos para llegar. Acá está Egipto, acá está el monte Horeb. Y aquí, por consejo humano, deciden tomar a 12 personas para que vayan a ver militarmente. Dios de alguna forma permite eso. Van 40 días, regresan 12. Los 12 quienes eran príncipes principales, por lo tanto representaban al pueblo, era el pueblo entero. Llegan ahí y 10 empieza a dar un informe. La tierra es buena y verdadera, la verdad que Dios es como Dios dice, pero es tierra grande, gigante, de los moradores nos van a comer, nosotros parecemos como langostas. Números 14 dice que todo el pueblo gritó toda la noche, ¡guau! Toda la noche. La incredulidad de 600,000 menos 2 estaba ahí, pero 2 jovencitos dicen, no, los vamos a comer como a pan. Vamos, Dios ya nos dio esto. Moisés ya había tomado a un jovencito que se llamaba Josué, y Josué estaba ahí tranquilo, esperando, y Josué está diciendo, vamos. Caleb significa, en una de las acepciones, perro valeroso, perro fiel. Eso significa Caleb. Por eso Caleb es como era. Vamos. Y ahí Josué tranquilo, Caleb. Y Josué significa Joshua. Y Joshua es Dios con nosotros, Dios salva. Josué significa el Señor salva. Qué combinación perfecta. Es el Señor que salva. Es el Señor que guía. Josué, el líder. Caleb, como perro los voy a comer. Valiente, valeroso, fiel. Confía en la palabra de Dios, no en su fuerza. Él vio lo mismo que los 10 restantes vieron. Amén. No es que haya sido diferente. Su diferencia la marcó la obediencia a la palabra de Dios. No es que haya tenido más estudio que otro. La diferencia la marcó en la obediencia a la palabra de Dios. Dios castigó a su pueblo, sí. Los perdonó, sí, pero los castigó. ¿Por qué? Una generación, ¿cómo la tilda? De perversa, de mala. Pero Dios los perdonó. Perversos y malos, por mano. Mi pregunta para ustedes: ¿quién es Israel? Esa es la pregunta. ¿Quién es Israel? Porque hasta este momento es una buena historia, una linda historia. Pero ¿quién es Israel? Veamos, Éxodo 4, 22, 23. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Quién? ¿Quién es el hijo de Dios? Israel. Y verso 23, mira. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Por eso la muerte de los primogénitos, porque Faraón no quiso dejar ir al hijo de Dios, Israel. Ay, wow, Israel es el hijo de Dios, por supuesto, ¿no es cierto? Pero ahora vuelvo a decirles a ustedes, ¿quién es el verdadero Israel? ¿Quién es el verdadero Israel?
Vaya por favor a Mateo capítulo 2, versos 13 y 15. Dice: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Aquí los padres del Señor están recibiendo una palabra de Dios directamente. Vayan a Egipto, porque Herodes lo quiere matar. Verso 14. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Verso 15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Quién es el verdadero hijo de Dios? ¿Quién es el verdadero Israel? Jesucristo es el verdadero Israel. Jesucristo es el verdadero hijo de Dios. Israel es un tipo de Cristo. Jesucristo es el verdadero hijo Israel. Jesucristo fue a Egipto como Jacob con las 70 personas y llegaron, ¿cierto? Pero aquí la gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? Que Jesucristo fue a Egipto y volvió de Egipto a la tierra, Canaán. Fue y volvió. Los israelitas fueron 400 años de esclavitud y no lograron entrar, no pudieron entrar. Tuvo que pasar otra generación. El verdadero Israel se llama Jesucristo. Oseas capítulo 11, versículo 1. Ese es el profeta que está aludiendo Mateo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Esa es la cita que Mateo está citando cuando ve que los padres de Jesús lo llevan a Egipto. Pero Jesús va y vuelve. Él cumple plenamente. ¿Por qué decimos que Jesús es el verdadero Israel? Porque Jesús pasó por las aguas. ¿Qué significa eso? Recuerden que Israel cruzó por el mar, ¿cierto? Y la Escritura dice que allí fueron bautizados. Bueno, Jesús no tenía por qué ser bautizado. Y Mateo capítulo 3, versos 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Verso 14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Y qué dijo? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el Hijo de Dios. Israel es un tipo, una forma, pero Jesús es el verdadero Israel, el verdadero Hijo. Amén. También pasó por el desierto. Mateo capítulo 4. ¿Qué dice Mateo capítulo 4, verso 1? Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Hace 3 domingos atrás yo les dije que el Señor hizo ir a Israel al desierto, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Que Israel físico
10 veces tentó al Señor en el desierto y fueron una generación perversa, pero el verdadero Israel se enfrentó con el mismísimo diablo y le venció. Obtuvo victoria en el desierto. Amén. Gloria al Señor. El verdadero Israel que Jesucristo habló con Moisés y Elías acerca de su partida. Lucas capítulo 9, versos 30 y 31. Yo he hablado con algunas personas sobre este tremendo milagro. Este es uno de los milagros más desconcertantes, pero más grande y maravilloso que puede haber. La transfiguración. ¿Y qué fue? Dice, y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. El Señor estaba ahí con 3 de sus discípulos y en ese momento empezó a transfigurarse. Pero habían 3 personas. Aparte de Jesús habían 2. Tremendo. Eso es espantoso, ¿cierto? De hecho, por eso las personas que estaban ahí dijeron, no sabían qué hacer, hagamos una enramada para adorarlos, porque no sabían qué hacer. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? Moisés y Elías. El mismísimo Moisés y Elías. ¿Qué simbolizan estos 2 personajes? Moisés simboliza la ley, ¿cierto? Completa. Moisés simboliza la ley. El pueblo de Dios físico, el Israel, salió de Egipto con todos los milagros y fue directamente hasta Horeb. Y en Horeb, ¿qué recibió? La ley, ¿cierto? La ley. Y luego, ya estando en Israel, adentro, después de 40 años, Elías simboliza a los profetas, la guianza de Dios. Entonces, tanto Moisés como Elías estaban ahí frente a frente y Jesús estaba ahí. ¿Pero qué estaban haciendo? Verso 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés y Elías estaban hablando de la cruz del Calvario, el fin de la ley, el objetivo de los profetas, lo que la Escritura siempre ha hablado. Wow. Entonces, algunos teólogos dicen o pueden decir que este fue el éxodo de Jesús. Este acontecimiento es el mismo éxodo, porque el Israel físico pasó por el desierto para recibir la ley, para llegar a la tierra. Y este es lo que hizo el Señor. El Señor sufrió el exilio de su muerte en la cruz del Calvario. Juan 19, 17 y 18. Y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con Él otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Esa palabra a mí me conmueve cuando dice, y ahí le crucificaron. El Señor sufrió el exilio. ¿Qué significa exilio? Lo abandonamos. Hebreos dice que el Señor salió fuera del campamento, solo. No estaba nadie ahí. Solo, abandonado. Un jovencito con su madre. Tuvieron hasta ahí, después tuvieron que salir, pero nadie más. Ahí. Dios y Él. Dios cargando toda su ira, castigando a su Hijo por el pecado de Él, no, de nosotros, porque Dios castiga a su Hijo.
castigando todo el pecado de nosotros sobre su Hijo. Isaías 53:10, búsquelo por favor. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Subraye esto, por favor. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios derramó toda su ira por esta generación perversa, que ya no es el Israel físico, sino que es el verdadero Israel espiritual, aquellos hijos de Dios que van a ser engendrados por su espíritu, como dice Juan 1:14, que los que le recibieron, los que son engendrados por el Espíritu, estos son los verdaderos hijos de Dios, el cual usted y yo íbamos a ser, pero el Señor tomó todos los pecados horrendos, las blasfemias horrendas, las mentiras horrendas, los adulterios, las fornicaciones, la doble vida, la murmuración que a cada rato hacemos. Dios la tomó y castigó a su Hijo, a Jesús, su verdadero Hijo, como lo había hecho siglos atrás con el Israel físico, para enseñarnos que aunque Él nos perdona, hay castigo. ¿Podría Dios haber perdonado a todo pecador? Sí, sin que Cristo hubiese ido a la cruz. No sería en consecuencia su mayor gloria, ¿cierto? No habría gloria para Él. La gloria suprema fue que Dios tomó el pecado de nosotros, su pueblo, que a cada rato le negamos, que a cada rato blasfemamos contra Él, y Él, Señor, castigó a su Hijo por nosotros. Por eso la Escritura dice que Él es el Cordero de la Pascua. El Cordero de la Pascua, queridos hermanos. ¿Qué significa el Cordero de la Pascua? Significa las salvaciones del Señor. Amén. Queridos hermanos, Dios nos llama y nosotros confesamos su nombre. Romanos 10:9. Ahora somos hijos de Dios. Juan capítulo 1:14. Ahora el creyente está en Cristo. Colosenses 2:10. Los cuales deben obedecer a Dios en consecuencia. Y si no lo hacemos, ¿Dios nos castiga? Ya no nos castiga. ¿Por qué ya no nos castiga? Porque nuestro pecado ya fue castigado en Jesucristo. Y algunos van a decir: wow, pastor, salvado. No saque todavía el pañuelo. Yo nomás. No. Dios nos disciplina porque somos sus hijos. Amén. Gloria a Dios por eso. Porque si Dios nos castigaría, ninguno de nosotros entraría al cielo. Porque su castigo es justo, siempre es conforme a su gloria. ¿Cierto? Porque ahora estamos en Cristo Jesús, el verdadero Israel, el verdadero Hijo de Dios. Y nosotros compartimos lo que el Señor tiene para nosotros. Por eso la posición del creyente ahora es en Cristo. ¿Qué significa en Cristo? Significa que
yo sé que este no es el mejor ejemplo, pero esta plataforma es Cristo y todos los creyentes estamos aquí, arriba de Él. Estamos en Cristo. Todo lo que Cristo hizo, nosotros lo recibimos. Por eso el cristiano va a resucitar al tercer día. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó al tercer día. Amén. Por eso el cristiano es limpio de sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo fue a la cruz por sus pecados. Por eso el cristiano no necesita observar el sábado. ¿Por qué? Porque Cristo observó el sábado y lo cumplió, porque Cristo es nuestro reposo. Amén. Por eso el cristiano no va a ser castigado con la ira de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo recibió todo el castigo y toda la ira de Dios sobre él. Amén. Pero somos sus hijos, vamos a ser disciplinados, hermanos. Usted va a entrar al cielo con el carácter de Cristo. Escúcheme, sí o sí, o sí, o sí, o sí. Así que cuando usted diga, ¿por qué tengo problemas, pastor? Yo digo amén, porque su carácter está siendo transformado. ¿O quiere el castigo de Dios? No, pastor, Dios lo está disciplinando. ¿Por qué cree que tiene problemas relacionales? ¿Por qué cree que usted dice una cosa y lo interpreta mal y todo está contra usted? Para ver su carácter. ¿Por qué cree que usted cuando viene a la iglesia no están con los mejores amigos, sino que pareciera que todos lo pelan? Porque Dios quiere que usted esté aquí. Usted sabe que Dios quiere hacer eso para llevar el carácter de Él. Una vez un amigo mío, estábamos re alejados y me llamó. Llevamos un par de años sin vernos. Él había sido cristiano y me llamó y me dice: Roberto, tengo un cáncer terminal. Desde cuando él me habló, pasaron como 3 meses y lo estábamos despidiendo. Y él, una de las cosas que estaba tan así aterrado porque Dios lo estaba castigando. Yo le dije: no, Dios no te está castigando, hermano. Cristo ya sufrió el castigo por ti en la cruz del Calvario. Pero entonces Dios te está disciplinando, hermano. Y quiere que tu carácter en estos 3 meses, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar, pero en este tiempo sea transformado a la imagen de Cristo. Yo sé que ese hombre oró, ayunó, pidió al Señor y clamó y perdonó y se puso a cuentas con muchos. Se fue al cielo, disciplinado con el carácter de Cristo. Pecador como todos nosotros, pero perdonado. Amén. Dios castiga ¿a quién? A los incrédulos, a los incrédulos, a los que no obedecen su palabra. Dios perdona, Dios disciplina. ¿A quién? A sus hijos. Amén. Porque Él es el verdadero Hijo de Dios. Él es el verdadero israelita. Por eso Él pudo decir, cuando pasó por el templo: destruyan este templo y yo en 3 días lo voy a levantar. Todos dijeron: ¿qué? Esto nos costó cientos de años hacerlo. ¿Cierto? Porque Él era la presencia de Dios, porque el templo simboliza el lugar donde está Dios. Él es la presencia de Dios. Pónganse en pie, por favor. Entonces, estos israelitas, queridos hermanos,